Los tiempos y el cambio. En este día vamos a estar hablando acerca de los tiempos y el cambio. Los tiempos y el cambio. Marcos capítulo 13, leeremos versículos del 1 al 13. No lo leeremos en este instante, pero por favor tener preparado la escritura, la Biblia en mano para leerlo en breve. Los tiempos y el cambio. Uno de los misterios más antiguos del pensamiento teórico es la pregunta: ¿qué es el tiempo? Immanuel Kant definió el tiempo y el espacio como intuiciones puras. Veamos el tiempo relacionado con la materia y el movimiento, ya que sin materia y espacio, materia y movimiento, no tenemos forma de medir el tiempo. El tiempo, al parecer, siempre está en constante movimiento. Nunca se puede detener. Históricamente hemos medido el paso del tiempo con varios objetos materiales: el reloj del sol, que muestra el movimiento de las sombras en una carátula; el reloj de arena, que se vierte a través del reloj de arena; tenemos los relojes comunes y corrientes, a las manos movidas por aguijones dentro de un reloj, y las manecillas que marcan los minutos, los segundos y las horas moviéndose alrededor de un círculo de números. Pienso en mirar un gran reloj en la pared y ver el movimiento del tiempo barriendo cada segundo. O sea que el tiempo avanza, el tiempo no se detiene, el tiempo no se para. Y el significado bíblico del tiempo es sumamente en la forma que presenta uniformemente a Dios en el trabajo para guiar el curso de la historia, de acuerdo con el plan de salvación y de acuerdo con nuestras vidas. En el griego, la palabra tiempo se puede definir como cronos y aion. Son las principales palabras de tiempo que se registran en la Biblia y representan esta obra divina. Cronos. De ahí sale la palabra, evidentemente, la palabra cronómetro o crónica o cronología. Cronos. De ahí obtenemos esa palabra, y toda cosa creada que está bajo el sol está sujeta o sujeto al tiempo. Todo en la creación es mutable. Todo en la creación pasa por el proceso de generación y decadencia. Solo Dios es eterno e inmutable. Solo Dios escapa a la incesante embestida del tiempo. No solo medimos los momentos en el tiempo, sino que medimos los periodos que tienden a llegar en términos de edades, épocas y eras. En nuestra propia generación hemos visto varias transiciones de las culturas humanas en las que nos encontramos situados, lanzados en el telón del fondo del tiempo, y podemos decir que los tiempos están cambiando. De eso se trata este tema, que los tiempos cambian y no hay nada que lo pueda detener. Y de otra cosa también que es digno de mencionar es que el tiempo es incierto, o sea que nadie puede pronosticar el tiempo con exactitud. Eso no significa que el tiempo en sí cambie. Todavía hay 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y 24 horas en un día. Pero las culturas están cambiando constantemente en sus patronos, en sus valores y en sus compromisos. Es digno mencionar que han habido, al menos en nuestra recolección, vamos a mencionar 11 periodos de tiempo que han sido eventos críticos en la cultura occidental. Por así mencionar, está la antigua Grecia, y vamos a recorrer en estos 11 periodos aproximadamente de 800 años antes de Cristo hasta aproximadamente 1999 después de Cristo.
y estos son cambios críticos en la cultura occidental. Antes en la historia, en los 800 años antes de Cristo hasta el año 146 antes de Cristo, recordando que se encuentra regresiva, en la antigua Grecia surge el gran imperio greco-romano y que incluyó a la civilización romana, que fue desde los años 500 antes de Cristo. Luego surge el nacimiento, perdón, el levantamiento del cristianismo, que ustedes ya pueden datar de hace aproximadamente 2000 años. Luego surgen la Edad Media, que consta de los años 500 a los años 1500. En consideración es digno mencionar que se encuentran también dentro de ese periodo de tiempo, tal vez no significante en la historia mundial o la historia global, pero sí significante para todo latinoamericano. Se encuentran las culturas maya, azteca, inca, tolteca, etcétera, ¿no? Entonces existen todos estos tipos de culturas en la Edad Media que empezaron a surgir. En general se habla en términos europeos porque en ese tiempo pues la historia está grabada con más exactitud. Luego surge lo que le llaman la era de la Reformación protestante, que es la Reforma protestante que surge allá por 1500, el año 1500. Después pasamos al Renacimiento, que pasó más o menos aproximadamente en el siglo XIV, el Renacimiento. Después vino la colonización, los años de la colonización europea, que surgió entre 1400 y 1800. Eso ya transfiriéndonos al continente americano. En el continente americano, entre los años 1400 y 1800, se tomó parte de la mayoría de la colonización europea. Esto incluye, por ejemplo, a los británicos, los españoles, los portugueses y los franceses, ¿verdad? Y un poco de los italianos en Sudamérica, pero en su gran mayoría estamos hablando de la conquista europea. Nuevamente esto es entre los años 1400 y 1800. Luego vino otro cambio significante que fue el tráfico de esclavos de África, que surgió entre el siglo XVI hasta el siglo XIX y poquito del siglo XX, ¿verdad? El tráfico de esclavos de África, mayormente en los Estados Unidos. Luego pasamos a lo que es la Unión Americana, que surge aproximadamente en los años 1600, el nacimiento de la Unión Americana, o sea, los Estados Unidos de Norteamérica. Luego, en el año 1700, surge la Revolución Industrial. Todos estos son periodos y épocas de tiempo que son de significante valor para la historia del ser humano, especialmente la civilización occidental, en cuanto a los cambios que ha atravesado el ser humano en este continente. Luego pasamos después de 1800 hasta el momento, surge la era de la globalización. Claro está, puede usted entrar en un micromundo y hablar acerca de los diferentes cambios que han marcado, pero esta es nada más una vista aérea para esta ilustración, relativamente solamente para ilustrar el hecho de que han surgido cambios significantes en la historia del mundo occidental y es el mundo que nos afecta a nosotros en particular. En nuestra era, haciendo a un lado las colonias, podemos entrar ya en los años de la década de los 60 para ya actualizarnos un poquito más y para que el rumbo de este mensaje tome un poquito más de agilidad. Por ejemplo, la década de los 60 es una época en que partiendo de los Estados Unidos de Norteamérica pasaron una revolución un poco sangrienta que cambió la cultura tan dramáticamente en las personas que vivieron antes de esa década. Se sienten como extraterrestres en una cultura dominada por una cosmovisión posterior a la década de los 60.
después de la década de los 60, muchas personas que aún viven pueden ver los cambios dramáticos. Hubieron varias revoluciones en ese tiempo, no solamente revoluciones militares, pero hubieron revoluciones, por ejemplo, revoluciones musicales, hubieron revoluciones del idealismo, del feminismo, o sea, la revolución sexual. Los radicales de ese tiempo encontraron una forma de cambiar el hemisferio occidental. Muchos con ideas quizás antiguas, pero en todo caso surgieron muchos cambios. La santidad del matrimonio sufrió muchos cambios en esa sociedad de los 60s. Y es de ahí para este momento que el matrimonio ha atravesado grandes golpes. El número de divorcios ha incrementado, el número de matrimonios que fueron quebrantados, de familias que son solamente donde un padre de familia, proviene de ese tipo de revoluciones. El discurso limpio y sano de la esfera pública se volvió cada vez más raro, más contaminado. La santidad de la vida con respecto al no nacido, al bebé que aún no nace, sufrió ataques no solamente a través sociales, pero también legislativos, en donde las leyes, las órdenes gubernamentales empezaron a implementar diferentes tipos de medidas. Y el relativismo moral se convirtió en la norma de nuestra cultura. El relativismo moral se convirtió en la norma en nuestra cultura. Entonces, a partir de los 60 vemos que más y más la verdad se convierte en una verdad relativa en vez de una verdad absoluta. A través de los 60, durante todo este tipo de revoluciones, atraviesa también el ser humano en una guerra psicológica. Pasa el ser humano a ser un sujeto de estudio ante una cosmovisión que ve al hombre o al ser humano como una criatura natural y no una criatura creada. Con este relativismo moral vinieron los avances tecnológicos. Entramos de nuevo a la era tecnológica o la era informática, ¿verdad? Que también alteraron nuestra vida cotidiana. La explosión del conocimiento sacudida por el advenimiento y la proliferación del uso de la computadora ha traído una nueva cultura de personas que viven más o menos en línea, y esta cultura relatilástica trajo consigo una cultura de mayor adicción a la pornografía, una cultura más adicta al erotismo, así como una cultura de drogas también para luego posteriormente ser invasivo a la adicción y eventualmente también al suicidio. Muchas personas, si ustedes se ponen a pensar a través de los 60, después de los 60 para este momento, especialmente en las personas, en las celebridades que no solamente podían tener la cantidad de dinero para poder sostener un vicio, ha habido mucho suicidio y bastante muerte a través de adicciones, o sea, sobredosis. Dios como Señor sobre el tiempo nos recuerda que el tiempo no es fatalista ni caprichoso, o sea que el tiempo no tiene influencia en el pensamiento humano. El tiempo es algo simplemente instituido por Dios bajo las reglas divinas, bajo las leyes divinas que Él ha instituido. Según la Escritura, bajo la dirección y el control personal de Dios, el tiempo comenzó en la creación y se convierte en el albedrío a través del cual Dios continúa revelando su propósito divino para esto o para ello. Dios es trascendente con el tiempo. Estableció el cielo y los días, las estaciones por los cuales el tiempo es conocido y contado. Todo eso lo puede usted encontrar, puede apuntar si gusta en Génesis 1,
puede encontrar en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, de acuerdo a cómo Dios estableció, y Dios posee el poder de disolverlos de acuerdo con sus propósitos eternos. O sea que Él es creador y Él está en control de tiempo. Él es el principio y el final y Él puede decidir a cualquier momento en donde Él considere, de acuerdo a su soberanía y su gran poder, terminar con el tiempo. Puede leer usted Isaías, por ejemplo, Isaías 60, versículos del 19 al 20. Y además controla la historia mundial, determinando de antemano los tiempos establecidos para todas las naciones y llevándolas a cabo de acuerdo a su consentimiento. Puede buscar usted en Isaías 2:21 y Hechos 17:26. No obstante, es importante recordar de que Dios es omnisciente, o sea que todo lo conoce, y esto incluye, por supuesto, el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo. Salmos 94 nos recuerda, en ningún sentido disminuye su persona o su obra. O sea que el tiempo no afecta a Dios. El Dios eterno no se cansa ni se fatiga y sus propósitos prevalecen. Y hay que recordar eso. Hay personas en el Evangelio que suelen decir, es que Dios siempre llega a tiempo. No es que Dios llegue a tiempo, sino que el tiempo llega a medida a que Dios lo permite, ¿verdad? Dios como el primero y el último, recordando a Isaías 41:4, Isaías 44:6, Isaías 48:12. O hay un sinnúmero de escrituras que apuntan hacia el hecho que Dios es el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 21:6, el que es, el que fue y el que está por venir. Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 1:8. Él es el rey de las edades. Él es el rey de la salvación. De acuerdo a Revelaciones, Apocalipsis 15:3, señala además su señorío sobre el tiempo. O sea que Dios es el dueño del tiempo, Él está en control del tiempo y nada puede ser atribuido a otro evento, fenómeno o natural más que solamente a la creación que así Dios lo diseñó. La gente está obsesionada con el tiempo. Vemos hoy día, a este estudio se le llama escatología, que mucha gente, incluyendo diría principalmente los creyentes, muchos están obsesionados con las señales del final. Y eso en todo nivel, a nivel académico de alto nivel, a personas con doctorado, a nivel del creyente, a nivel del nuevo recién convertido. Muchas personas están obsesionadas con las señales del final. Y dependiendo el conocimiento bíblico y la interpretación, muchos sacan sus propias conclusiones acerca de la profecía del tiempo. Esto está un poquito haciendo a un lado, por un segundito, vamos a hacer a un lado los cambios del tiempo y nos vamos a poner en dirección de lo que es la profecía del tiempo, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente sabe que las señales de los tiempos ya están avanzando, ya están sobre nosotros. Muchas de las señales se están cumpliendo. Es importante notar que no todas se han cumplido y que de hecho, aunque estamos a principios de los cambios del final, no estamos en los días todavía que se podría decir el fin del mundo. Estamos viviendo en los últimos días y eso lo vamos a explicar en breve. La gente piensa en proporciones apocalípticas y existe una vasta diversidad de doctrinas a su alrededor. Cada doctrina, cada denominación, cada grupo eclesiástico contiene su propia idea, su propio concepto de lo que es el fin del mundo o el apocalipsis. Esto daña el cuerpo de Cristo porque por falta de conocimiento
que influye en la credibilidad de las Escrituras y de la divinidad de Jesús, al punto que muchos buscan respuestas en otros medios. He escuchado cristianos que a veces se refieren a Nostradamus, he escuchado cristianos que a veces hablan del gnosticismo, he escuchado cristianos que a veces, siendo cristianos, piensan que existen otros medios no diría de divinidad, sino que de adivinación para pronosticar el tiempo. De lo que sí todos podemos estar seguros es que Cristo regresará. Eso sí podemos estar seguros y podemos garantizar, independientemente de cuál sea la teología, o más bien dicho, la doctrina. No solo para el mundo judío regresará Jesús, regresará para todo el mundo. Y eso nos incluye a usted y a mí, aunque no seamos judíos. Él regresará para todo el mundo. Dice la palabra de Dios que todo mundo lo verá en su regreso. Existe otro factor. La gente busca conforte, o sea, consuelo, y buscan la confianza para pensar o creer que nada les pasará. Bueno, este es otro factor muy importante, que la mayoría de los cristianos están confiados al punto de que están siendo impermeables por el tiempo. Es como si usted caminara bajo la lluvia sin paraguas y pensar que la lluvia no le tocará. Bueno, y muchas de las cosas en cuales todos los escolares y teólogos pueden confirmar y pueden dar fe de que sí pasaron, es la palabra nuevamente de Jesús. Mucha especulación, mucha falsa teoría, mucha mala interpretación recurre a esta escritura, pero para mí es sumamente importante de que usted y yo comprendamos exactamente lo que dice la Biblia acerca de estos eventos. Y nuevamente esto está en Marcos 13 y vamos a leer fácilmente del 1 al 13. Me gustaría leer, por favor, atención. Dice: cuando salió del templo, uno de los discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Voy a leerlo de nuevo porque aquí está algo bastante claro. Que muchos de los teólogos creen que está hablando de otro templo y que está hablando de otros eventos, pero en realidad todos estos eventos tomaron lugar. Dice: cuando salía del templo, uno de los discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y mira qué edificios. O sea, maravillado de la grandeza del templo en los tiempos de Herodes, ¿verdad? Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Punto. En ese momento Jesús pone una cápsula de tiempo en eventos futuros que sucederían. Y podemos ver en la historia que eventualmente, ante el yugo del poder romano, Jerusalén es totalmente destruida y dentro de Jerusalén, claro, se derribaron estos templos. ¿Quién pensaría que esos grandes monumentos, que esos grandes edificios, es como que si usted pensara en la ciudad de Nueva York y usted viera la Estatua de la Libertad totalmente derribada, o el Coliseo de Roma, o todos este tipo de monumentos, grandes monumentos? En nuestra actualidad, los grandes edificios de la moderna ciudad de Nueva York, las Torres Gemelas, símbolo del progreso, símbolo del poder económico, símbolo de la civilización occidental, fueron derribadas. Bueno, lo que estaban viendo y de lo que se estaban maravillando estos discípulos era de que el templo era magnífico. Mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús les dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Continuando, en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado:
Dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto es solo el comienzo de dolores. Pero estad alerta porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y comparecerás delante de los gobernadores y reyes por mi causa para testimonio de ellos. Aquí hacemos una pequeña y breve pausa para digerir a toda esta vasta cantidad de información, ¿no? Porque es fácil leer la escritura y es fácil oírla en forma cronológica o en forma literal y didáctica, pero a veces no la escuchamos con el corazón y no entendemos la razón del por qué Jesús está dando estas indicaciones. Recuerden, amados amigos, hermanos, de que Jesús está dando estas indicaciones para el conocimiento, para el consuelo y para la dirección de la cual los apóstoles deberían de registrar todas estas palabras. Bueno, en este caso Marcos registra las palabras del Divino Maestro en donde nos recuerda. El versículo 10 dice, pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Pregunta, ¿usted cree que ya el Evangelio ha sido completo? Bueno, quizás a lo mejor tal vez, ¿verdad? Eso no es suficiente, eso no es verdad. Y dice, y cuando os lleven y os entreguen, nuevamente haré una pausa, mil disculpas. Otro comentario adicional es de que esto no significa que todo mundo que escuche el Evangelio lo va a aceptar, ¿verdad? Por eso está la cizaña y por eso está el trigo, ¿no? O sea que no todos los que escuchan el Evangelio, no todos los que digan Señor, Señor, serán salvos. Y eso es un hecho real y lamentablemente y lastimosamente, aunque vaya en contra de nuestro deseo personal y de la filosofía de muchos, que todos serán salvos, eso es una realidad. Y eso está dependiendo de, nuevamente, estamos hablando del tiempo. Fíjense bien que el Señor está poniendo esto en una perspectiva de tiempo, cosas que cambiarán, cosas que ocurrirán. Dice, pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. O sea, existe una línea de tiempo y un periodo. Antes la gente no sabía del Evangelio en muchos lugares, pero a medida que el tiempo ha venido pasando, más y más y más naciones, países, gobiernos, imperios, lo como usted le quiera llamar, ¿verdad? Han venido sabiendo más y más del Evangelio. Dice, y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano lo que vas a decir. ¿Por qué no nos debemos de preocupar? Usted, amigo que es creyente, usted, hermano que es creyente, ¿por qué supone que no nos debemos de preocupar lo que vamos a decir? Porque vivimos en el periodo de la gracia y porque el Espíritu Santo de Dios que nos inunda, que nos inhabita, que nos viene a invadir, por así decirlo, porque el Espíritu Santo de Dios nos invade en una forma invasiva, benigna, ¿no? Él nos invade y nosotros sabemos qué es lo que vamos a decir sin saberlo, porque por fe nosotros vamos a saber lo que vamos a decir. Dice, sino que los que se ha dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu Santo. Versículo 12. Y el hermano entregará a muerte al hermano. ¿No está sucediendo ya eso en muchos países por razones económicas, por razones políticas? Y el hermano entregará a muerte al hermano. Existen familias divididas, padres cristianos, hijos musulmanes, hijos de otras religiones y viceversa. Y el padre y al hijo y a los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Tan drástico, tan serio es el Evangelio. Hermano, querido hermano, quisiera hacerle conciencia de que el Evangelio que nosotros vivimos en la mayoría de los países del continente americano es un evangelio sumamente diluido. El evangelio de la prosperidad está a la orden del día. El evangelio en que todo lo que usted haga está alrededor de su felicidad, de su contentamiento, de su prosperidad, de sus, entre comillas, bendiciones. Y todo esto está formulado a base de avances económicos o materiales. Y aquí la escritura es muy clara en diciendo de que van a haber tiempos en donde los padres se levantarán contra los hijos y los hermanos contra hermanos, y van a haber tiempo en que dice que seremos azotados. Hermanos, ya estos tiempos se están viviendo en algunos países. Tome nota usted y vea en algunos países del Medio Oriente, en algunos países orientales, en donde y aún del continente africano, en donde los cristianos están siendo decapitados, en donde las familias cristianas están siendo perseguidas y donde han sido encontrados culpables por el simple hecho de ser de la fe cristiana. Versículo 13. Aquí culmina esta porción de la escritura y quisiera que por favor escuchara lo que dice el versículo 13. Dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero al que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea que en este periodo de tiempo en el cual usted y yo estamos siendo envueltos a través del Evangelio, debemos de recordar de que debemos de prevalecer, debemos de perseverar, debemos de estar firmes hasta el fin. ¿Eso incluye que vendrá tribulación? Claro que sí. Eso incluye, pastor o hermano, usted me está diciendo de que los cristianos pueden atravesar algún tipo de sufrimiento. Claro que sí, eso es lo que dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo, esas son las palabras del Maestro, que atravesaríamos tiempos sumamente difíciles. Y esa, hermanos, queridos hermanos, es la realidad. Ahora bien, nosotros podemos hacer a un lado la escritura y enfocarnos en nuestro micromundo, en nuestro microcosmos y nuestra sociedad a nuestro alrededor y pensar que todo lo que está a nuestro alrededor está bien, que todo está, como dicen aquí, ¿verdad? Dandy, que todo está en perfecta estado y existe una armonía entre mis hermanos, mi iglesia, mi vida social, mi vida eclesiástica y yo tengo las posibilidades económicas o financieras y etcétera. Dios en paréntesis me está bendiciendo y todo está bien. Y ese es el tipo de tiempo en los que nosotros estamos viviendo. Tiempos que son extremadamente desafiantes para la iglesia de Jesucristo. La gran tragedia de la iglesia en la revolución posterior a la década de los 60 es que el rostro de la iglesia ha cambiado junto con el rostro de la cultura secular. O sea que no solamente cambió la cultura secular, pero también vino a cambiar la cultura eclesiástica. Más y más parejas de cristianos están siendo absorbidos por este gran monstruo conspirativo que se llama el cosmos, que se llama el mundo. Y en la búsqueda fatal, ¿verdad?, de la relevancia y de que todo sea por igual, la iglesia a menudo se ha convertido en un mero eco de la cultura secular en la que nosotros vivimos.
teniendo un deseo totalmente desesperado de estar junto con esta cultura y ser aceptados en el mundo contemporáneo. O sea que si el mundo contemporáneo está siendo absorbido con los tatuajes, eso es un ejemplo nada más, no estoy juzgando ni haciendo un derogativo a la persona que está tatuada, pero un ejemplo. De repente los cristianos ya están entrando en la época en donde están siguiendo más al mundo. Entonces, en vez de llevar la iglesia de Jesús al mundo, el mundo está trayendo el mundo a la iglesia. Entonces, estamos totalmente absorbidos, ¿verdad? Y estamos tratando de ser aceptables para ese mundo contemporáneo. O sea que la propia iglesia ha adoptado el mismo relativismo que busca superar, que busca progresar, que busca tener el éxito, que superación personal. Y lo que se exige en tiempos como el nuestro es una iglesia que se dirija a lo temporal y que se dirija al mismo tiempo que permanezca atada a lo eterno. O sea que la iglesia que de Jesús debe ser realista, una iglesia que habla, que consuela y que sana todas las cosas mortales y seculares sin abandonar en sí mismo lo eterno y lo santo. Esa es la iglesia que nosotros debemos en este tiempo de asumir. Yo sé que está un poquito fuera del contexto original de los tiempos que cambian, pero como estamos hablando que ha cambiado la iglesia, también es digno mencionar de que la iglesia siempre debe afrontar de su compromiso en cuanto a la santidad o la blasfemia. Debemos de ser a nosotros de poner nuestro propio pie en la tierra y no permitir ser absorbidos por la mayoría. Recuerden, hermanos, que la iglesia no es un sistema democrático, aunque muchos así lo piensen, y no es nada en contra de la democracia política, pero la iglesia no es democrática, la iglesia es teocrática, o sea que es dirigida, controlada por Dios y solamente por Dios. La iglesia siempre nuevamente debe de afrontar ese compromiso, debe de estar comprometida con Cristo y no permitir que los cristianos seamos esclavizados por la cultura. La cultura es un monstruo, el mundo está contaminado y es un monstruo que arrastra, es un monstruo que tenemos que nosotros enfrentar diariamente. Si usted vive en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de Los Ángeles, solo lo que usted tiene que hacer es salir a la calle para ver toda la inmundicia, ¿verdad? De hecho, en muchos lugares y en muchas ciudades, diariamente usted tiene que enfrentar, ¿verdad? La contaminación. Y no solamente la contaminación ambiental, pero estoy hablando de la contaminación espiritual. Las iglesias que buscan más que nada para complacer a su Dios y a su Hijo unigénito, son la iglesia que está acercándose más y más a la eternidad. En lugar de atraer el aplauso de los hombres y los reconocimientos, porque seamos sinceros y seamos realistas, nuestro ego está participando diariamente con nosotros y nuestra carne, que es parte de nuestro ego, o viceversa, está siempre buscando ese reconocimiento. Todos caemos en ese error. Y eso incluye a los pastores, por supuesto, ¿verdad? Que buscan atraer el aplauso de los hombres moribundos, por así decir, porque un creyente no va a darle ni rendirle culto. Un verdadero creyente no le va a rendir culto a otro ser mortal, porque todo el culto, toda la gloria, toda la honra está designada, apartada exclusivamente para Dios. O sea que, ¿dónde está la iglesia en todo este tiempo? ¿Es la iglesia que Cristo estableció? Estamos funcionando como la iglesia cuya misión es ministrar la redención a un mundo moribundo. Y es esa la iglesia que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a ministrar o a entretener.
porque el entretenimiento ha tomado lugar en muchas de las plataformas, por no decir altares, y esa es la iglesia que estamos viviendo en este día. Dios nos ayude a nosotros y a nuestra cultura y a nuestros oídos se vuelvan sordos a esas cosas del mundo. Por el momento, como creyentes, como iglesia, como miembros de la comunidad global y como civiles regulares, quizás no exista mucho que podamos hacer, más que aferrarnos a la mano de Dios y como decimos en la oración diaria, hágase su voluntad. Es tiempo de renovar nuestras fuerzas, es tiempo de reempezar nuestro camino espiritual, es hora de reinventarnos y confiar que el Dios omnipotente estará en control y que todo el tiempo ha estado ahí en nuestro periodo de nuestra vida, sea cual sea el periodo en que estamos viviendo, que sea Dios el Rey y Magno. Así es que con esto concluyo este mensaje y mis deseos es que, como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, quedará en vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga.